Queremos simplificar la expresión dada usando las reglas de exponente proporcionadas. Y debido a que nuestras expresiones involucran fracciones elevadas a poderes, comencemos revisando estas dos reglas aquí. Para ello tenemos la fracción básica, x sobre y, su x dividido por y elevado a la potencia de n. Esto sería igual a x a la potencia de n, dividido por y a la potencia de n. Entonces elevas un numerador y un denominador a la potencia de n. Bueno, si tenemos una fracción dentro del paréntesis, también contiene exponentes como los que vemos aquí, donde tenemos x a la potencia de a, dividido por y a la potencia de b, todo elevado a la potencia de n. Ya que tenemos potencias para potestades, multiplicamos los exponentes. Esto es igual a x para la potencia de a veces n, dividido por y para la potencia de b veces n. Esta regla aquí es solo una extensión de la regla básica aquí cuando tenemos el poder de m elevado al poder de n. Si tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 2/3 elevados a la segunda potencia. Entonces, si es útil, podríamos pensar en esto como 2 para el primero dividido por 3 para el primero. Y dado que tenemos poderes a poderes, multiplicaríamos los exponentes. Entonces tendríamos 2 para el poder de 1 por 2 es 2, más de 3 por el poder de 1 por 2 o 2. Bueno. 2 para el segundo es igual a 4, y 3 para el segundo es igual a 9. Entonces 2/3 al cuadrado o 2/3 a la segunda potencia equivalen a 4/9. Por supuesto, la otra opción es solo expandir esto. Nuestra base es 2/3 y el exponente es 2, por lo tanto tenemos dos factores de 2/3. 2/3 al cuadrado serían solo 2/3 por 2/3. Times 2/3. Que por supuesto también es igual a 4/9. Pero sí queremos acostumbrarnos al uso de estas reglas de exponentes porque cuando comenzamos a mezclar exponentes negativos se vuelve mucho más difícil expandir y luego simplificar. Entonces, mirando nuestro segundo ejemplo, podría ser útil pensar en esto como x para el primero dividido entre 4 y el primero, elevado al tercero. Y, por lo tanto, tenemos poderes para los poderes, por lo que multiplicamos los exponentes. Tendríamos x para el poder de 1 por 3, es 3 dividido por 4 por el poder de 1 por 3, o 4 a la tercera. No podemos simplificar x al tercero porque no sabemos el valor de x, pero podemos simplificar 4 al tercero, que es igual a 4 veces 4 veces 4 o 64. Entonces esto simplifica x al tercero dividido por 64. Ahora, para nuestro último ejemplo, tenemos y al segundo, dividido por 2 al tercero, todos elevados al segundo poder. Y debido a que tenemos poderes a poderes, multiplicaremos los exponentes. Entonces sería y al poder de 2 por 2, eso es 4, dividido por 2 al poder de 3 por 2, eso es 6. Nuevamente, no podemos simplificar y al cuarto porque no sabemos el valor de y, pero podemos simplificar 2 al sexto. Eso es igual a 64. Pero también es seguro que podemos evaluar esto en la calculadora. Ingresamos la base que es 2, esta es la clave de exponente en esta calculadora. Entonces 2 suben a la potencia de 6, que es el exponente y entran. Espero que hayas encontrado esto útil.